voces del señor Juan Casanova, la banda Es Traidores, emblema del rock de los 80, que se presentan hoy y mañana, Rosario. Exactamente, y quiero hacer una aclaración. Esto no es exactamente mi palo en materia de rock, pero lo sentí durante toda la infancia de mi hijo, Estómagos y Traidores, de manera que está muy vinculado a una etapa muy feliz de mi vida. Pero 2016 me gustaba la aclaración. Etapa feliz de tu vida. ¿Te gustaba ver a Sebastián acercándose al rock? Sí, sí, sobre todo ¿No eras de las madres que se preocupaba? No, por supuesto. Ah, bueno, no, que me preocupaba otra que preocuparme cuando iba a buscar a la Estela y me encontraba todos los ¿sí? los roperos esperando, no. Todos los Alvariza por ahí. Porque... No sé, era la policía que lo sacaba a los chiquilines. Bueno, porque claro, no era lo mismo curtir rock en los 80 que curtir ahora, ¿no? Exactamente. No. 2016-1987 es la forma en que presentan este show los Traidores, que dicen que es una visión actualizada de una historia que recuerdan que en el año 1987 fue cuando como grupo se consolidaron. Anuncian que revivirán los 3 primeros discos del grupo, que fueron Montevideo Agoniza del 86, En Cualquier Parte del Mundo del 87 y Traidores del 88. Recordarán ustedes que esta banda, Los Traidores, surgieron en la escena musical uruguaya a mediados de los años 80, luego de aquel largo bajón que afectara al rock uruguayo durante los años de la dictadura, así que su mérito tiene. El punto de partida de la banda fue en el año 83, cuando Víctor Natero y su primo Juan Casanova, a quien estamos escuchando, se unieron a Pablo Dana para comenzar a ensayar en sus casas. Hoy, Víctor Natero, con guitarra y coros, y Juan Casanova en voz, siguen siendo integrantes de la banda, pero a ellos se agregó Daniel Jacques en bajo y Marcelo Oliveira en batería. 2 días entonces, en una oportunidad que seguramente resultará para muchos el reencuentro con una banda y un público que debe andar alrededor de los 40 en este momento, que fue exactamente el que disfrutó entonces cuando surgieron los Traidores. 2 funciones, viernes y sábado en la trastienda, los 2 días a las 21 horas. Igual el Choco Alvariza con esa cara de dormido, más que rockero, parece el palo indie, pero... No, pues yo en esa época escuchaba rock, escuchaba Sumo. Lo que pasa es que Los Traidores, el primer disco, Montevideo Agoniza, para mí sonaba muy mal, muy crudo. Yo era más hincha de Los Estómagos. Sí. Sin ser tampoco demasiado del palo de Los Estómagos. ¿Sonaban mejor Los Estómagos en no sus sé si sonaban grabaciones? mejor, pero afectivamente estaba más vinculado a Los Estómagos. Es una cosa también media tribal, ¿no? Hay mucho afecto en el rock y mucho del palo ¿no? De la banda Pero hoy en día han evolucionado mucho. Además hay músicos que están... Daniel Jacques es un músico profesional que lo podés poner en cualquier lado, hace cualquier música. Es el bajista de Terapeutas, por ejemplo. ¿Alguna referencia? Una pelada bastante icónica en los escenarios uruguayos. Y aquel rock era medio en pañales también, ¿no? Estaban empezando mucho. Cero, me acuerdo que había ganado un concurso. ¿Te acordás de Cero? Que había ganado un concurso no se acuerda. No. Yo estaba naciendo ahí, pero... Claro, estaban haciendo. Sí. Pero no, recuerdo el nombre, sí, porque era una de las bandas de esa época, ¿no? Había varias bandas que estaban ahí, los propios Terapeutas, el Cuarteto de Nos, La Tabaré. Son posteriores. Son todos de la segunda mitad de los 80. Los tontos, los traidores, los estómagos. Estaban en la línea frontal. El Cuarteto de Nos era un poquito anterior. Sí. Pasamos al cine ahora, ¿sí? I want to talk. Una propuesta de cine animado trae Eduardo para hoy. Bueno, Caballero de la Noche. Sí, esto es volver a los orígenes, porque es la animación de una historia que nace en el papel, en la tinta, en el color, que nace en el cómic. Es Batman... La broma mortal, perdón, y hay que tener cuidado porque esto también es 2 únicos días. Hoy, viernes, y mañana sábado en Movie. Esa especie de función de culto a medianoche o a las 10 de la noche, donde se van a reunir los encapotados y la gente que va de cómic directo. Un cómic de Alan Moore dirigido por Sam Lin, y lo que cuenta es la primera relación que tuvo Batman con el Guasón, con Joker. Es recomendación, yo no vi nada más que el tráiler, me parece que es interesante, es de culto. Y en el tráiler, por lo menos lo que se ve de animación, está muy bien.
Muy bien. La vez pasada recomendamos a Janis Joplin, se llenó de viejos drogotones de 50 y largos. Claro. Mañana capaz que se llena de encapotados o de oscuritos, así que... Bueno, pero generacionalmente también puede haber gente grande. Estamos hablando de Batman, Claro, tiene no, por más de eso. 70 años, Batman. ¿no? 75. No, y el creo. cómic también. El cómic es viejazo. Bien, seguimos con el cine, ahora sí, para gente grande. Débora, así como Batman también es un clásico, Débora se fue por otro tipo de clásico. Eso Seguramente te iba a decir, está- sigue siendo gente, Sí, cine para está gente bien, grande. está ¿eh? bien. Esta música seguramente recuerda a los coyotes a varios. Bueno, porque señores, Sergio Leone, si bien no habrá inventado el spaghetti western, sí fue el que lo perfeccionó y el que lo convirtió en un fenómeno masivo. Seguramente la mayoría sepa quién fue Sergio Leone, aquel señor gordo y de pocas pulgas que empezó a filmar western en España y que descubrió un actor decisivo en la historia del género como fue Clint Eastwood. Y Leone, porque antes Clint Eastwood trabajaba en personajes secundarios, en alguna cosa de televisión, hasta que lo encontró Leone. Y él decía que Clint Eastwood solo tenía dos expresiones, con sombrero o sin sombrero. Y bueno, Leone tiene la primera trilogía que es Por un puñado de dólares, por unos dólares más, y la maravillosa El bueno, el malo y el feo, con el que impuso su estética del western sucio, del vaquero barbudo, tipos malísimos, asesinos, violadores. También que hizo 7, 8 películas. Después volvió con una trilogía y de hecho fue las últimas 3 películas que filmó. La primera se llamaba Érase una vez en el oeste, que muchos la consideran otra de sus obras maestras. Tuvo la virtud de poner a Henry Fonda, por ejemplo, en una escena que a muchos les llamó la atención, que era matando a un niño, una escena absolutamente inesperada, para todos aquellos que después defendieron a Henry Fonda como la encarnación de la integridad. Entonces acá Leone vuelve a demostrar que es un narrador maravilloso, con un tono bastante más dramático y con ese hallazgo de convertir a Fonda en un tipo malísimo. Acá el elenco, a Charles Bronson, que se pasa más de la mitad de la película tocando una armónica. Sí, que tiene 2 gestos, el con También. sombrero y sin Otro sombrero. más, otro más. Claro. Se suma Con la armónica o sin la armónica. un elenco bastante glorioso, encabezado o coronado, como podríamos llamarla, con la despampanante y soberbia Claudia Cardinale. Y alrededor de ella giran los demás personajes. Ella es una viuda que tiene un terreno importante por la que está por pasar el tren. Y los 4 personajes empiezan a ver cómo se termina el mundo al que pertenecen, que es el mundo de los pistoleros, porque la vida empieza a ser invadida por el progreso y por la política. La era de la oficina, como la llama un renegado. Y esta trilogía, bueno, empezó, Érase una vez en el oeste, después está Agáchate maldito, o con los nombres en español son espantosos. Érase una vez en el oeste, la traducción fue Hasta que llegó su hora. La segunda fue Érase una vez la revolución. Y la tercera fue Érase una vez en América, también considerado otra obra maestra, sobre los gángsters en Nueva York, en la época de la ley seca, que también fue un gran homenaje a su admirado John Ford. Todas estas películas de las que estamos hablando, que si les gusta el western vale muchísimo la pena, y si les gusta el western seguramente las conozcan, están disponibles en Netflix en una muy buena calidad, restaurados. Pero hoy estamos hablando de esto como excusa porque en Cinemateca Carnelli van a pasar Érase una vez en el oeste en 2 horarios, 5:30 de la tarde y 20:30. Se prolonga por vários meses e, em alguns casos, por anos. Portugal é o terceiro país da OCDE com a maior taxa de desemprego. Se situa agora no Aquela gente faz aquela cena que se costuma dizer que é quando tu achas que vai correr tudo bem, é porque vai correr tudo bem. Nos quedamos por ahí nomás, porque seguimos en Cinemateca, pero en este caso con un estreno, por lo Un menos en estreno. salas locales. Una chica de su edad es de Marcio Laranjeira, que es un hombre que viene más del documental. Y de hecho la película que... el argumento es muy sencillo. Es una muchacha que viaja de Lisboa
a su pueblo natal, y lo que tiene básicamente son inquietudes, dudas, las dudas propias de la edad de una persona de 20 y pocos, un novio que viene del exterior, que estuvo estudiando en Estados Unidos y no se sabe qué relación va a tener, un novio que ya no tiene mucho que ver con Portugal, con los portugueses, dice que no tienen emprendimiento, bueno, que se siente mucho más identificado con el empuje de una sociedad y sobre todo con lo que estudian en Nueva York. Pero se ven buenas imágenes y buenas cosas. No es una película redonda, hay momentos donde hay algún, digamos, tipo de buceo, hay muchas imágenes poéticas, hay una banda sonora que funciona sincrónicamente con la imagen muchas veces, es profeso. Está bien, es una buena película, son cosas diferentes, ¿no? Si uno va a buscar en la sala de estreno, estas películas las va a encontrar nada más que en Cinemateca o de repente en alguna otra sala muy perdida por ahí. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber visto muchas películas portuguesas, con excepción de Manuel de Oliveira. Entonces, es una oportunidad para ver también cómo vive la gente en Portugal, en la época actual, qué hacen cuando salen a la calle, cómo son las casas. O sea, yo porque tengo cierta inquietud antropológica también, además de cinematográfica, ¿no? Es una película que está bien, sin ser gran cosa, pero insisto, parecen actores prácticamente no profesionales, de hecho tienen los nombres de los personajes de los actores. Es una película sencilla, pero muy atendible. Bien. Y recién estrena en Cinemateca 18, con lo cual hay 2 semanas, hay que chequear los horarios, porque ahora tiene 2 horarios, luego la semana siguiente baja un horario, pero siempre Cinemateca 18. Bien, cerramos el capítulo cinematográfico, pero venimos con música y teatro después de la tanda. A que con esto no me pelea, Alvariza. No, ya empezó a peludear un poquito. Evidentemente que no. Esta es una propuesta de los hermanos Ibarburu, ¿no? Que es esos casos que el talento es genético, querer o reventar, ¿no? Porque realmente... Ultramarino se llama el espectáculo, es una propuesta del trío de hermanos Ibarburu que anuncia que va a ser una propuesta innovadora, que van a recorrer una variedad de composiciones de su propia autoría, pero también interpretarán temas de artistas locales e internacionales, pero siempre dentro del jazz del género de jazz fusión. Nicolás es el que toca la guitarra y canta, Andrés está en violonchelo y bajo eléctrico, y Martín en batería y percusión. Los mellizos son Nicolás y Andrés, ¿no? No, Nicolás y Martín. Y Martín. Uh-huh. Sí. ¿No es el percusionista? Claro. Ah, perdón, y Martín. Andrés es el bajista. Me pregunto cómo eligen los instrumentos, ¿no? ¿Cómo se fue dando eso en la infancia de ellos? Capaz que ya lo han contado en algunas entrevistas, pero te puedo asegurar una tuvieron cosa. la inteligencia y la virtud de teniendo esas condiciones armar un power trío, ¿no? Bueno, vos sabés que además vivían en una casa en la calle Yauri, muy cerca donde ahora está Cakes, que era la vuelta de mi casa. Y yo recuerdo, eran unos chicos. Me acuerdo lo que era escuchar la música desde la vereda a toda hora en el día, era impresionante. No eran exactamente mis vecinos, pero pasaba por ahí, era un deleite. Evidentemente tienen la música en el alma. Bueno, esto va a ser hoy a las 21 horas en la sala Hugo Balso del Estudio Auditorio. César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre, entre las caras y los aceros, a la de Marco Bruto, su ahijado, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Empezamos el capítulo del teatro con una voz bastante reconocible del otro lado del Plata. Seguramente. Hoy llega a Montevideo el conocido actor argentino Leonardo Sbaraglia. Estamos hablando el que fue protagonista, por ejemplo, de Relatos Salvajes, la película de Cifrón. De uno de los capítulos. Que estuvo nominada al Oscar, pero después también
películas tan distintas como La Nacho de los Lápices, Tanguito, Plata Quemada, La Viuda de los Jueves, entre una cuarentena. Llegó a trabajar, por ejemplo, con Robert De Niro en Luces Rojas. Y hoy Sbaraglia vuelve a Montevideo con un espectáculo que ya estuvo en la Citarrosa hace 2 años, la obra se llama El Territorio del Poder y está dirigida por el músico y compositor también argentino, se llama Fernando Tarrés. Y la obra se basa en textos del filósofo francés Michel Foucault, y lo que propone es un recorrido por distintos hitos de la historia en los que aparentemente queda muy evidente la naturaleza de la condición humana. Pues, por lo que pude leer, mientras Sbaraglia despliega su trabajo entre la actuación, el relato y la lectura, Tarrés lo que hace es encargarse del arte visual y de la interpretación musical en vivo, y para eso lo acompañan otros 2 músicos argentinos, como son el violinista Damián Bolotín y el trombonista Pablo Fenoglio. Yo me imagino que se trata de un espectáculo más bien experimental y que además incluye video, o sea que me imagino que se sostiene en una estructura con mucha fuerza visual. Y lo que proponen es una obra que tiene distintos actos en la que son protagonistas distintos personajes, acontecimientos y sucesos de la historia, que tiene como hilo conductor la ambición de poder y de dominación, ¿no? El músico Fernando Tarrés dice algo que seguramente eche más luz sobre el espectáculo, y él dice que cada escena es un monólogo completamente distinto a la anterior y que cada historia ocurre en un tiempo y en un lugar diferente. Entonces dice, en uno de los cuadros, Sbaraglia encarna al psiquiatra que inventó en Italia, en 1939, el tratamiento por electroshock. En otra escena es un escritor judío italiano que sobrevivió a un campo de concentración, y en otro es un cronista en los tiempos de la Roma de Julio César. O sea que me imagino que se trata de una performance que cruza literatura, sociología, filosofía, música y video, hablando de un tema tan complejo y escurridizo como es el poder. Hay que agarrar a Foucault y llevarlo al Hay teatro, que agarrar ¿no? a Es Foucault. una apuesta complicada. Yo me imagino que se apuestan en la gran revolución que generó Foucault, que fue habilitar las miradas hacia otras disciplinas, desde ese lugar. Pero es un tema duro. Ellos antes habían trabajado en un homenaje a Rodolfo Walsh, que lo hicieron ahí en el centro Haroldo Conti. Se ve que les gustó el trabajo en conjunto y van por acá que no sabemos qué tal será. Hay fe en Sbaraglia, por lo menos. Estamos con Sbaraglia, es un sello de calidad. Es un sello. Bien, repetimos los datos. Va hoy en 2 funciones, 20:30 y 22:30 en el Teatro del Galpón. Supuestamente las localidades están agotadas, pero vieron que siempre hay alguna posibilidad en último momento. Bueno, esta no es la única obra que tenemos para compartir en el día de hoy. Rosario ayer estuvo en el teatro y con una apuesta, un texto extranjero, pero una apuesta local, Viaje de un largo día hacia la noche. Y seguramente una apuesta mucho más segura porque es una obra de nada menos que de Eugene O'Neill, un dramaturgo, en una de sus obras que está considerada una obra maestra del teatro norteamericano del siglo XX. O sea que por el lado del texto tiene asegurada calidad, pero además yo agregaría que en este caso tenemos un elenco de primerísimas 4 figuras que realmente se lucen en una obra muy difícil porque es muy dramática, muy dura, y permanentemente los actores tienen que estar transformándose en ablandar un poco la situación y por otro lado expresar lo que llevan dentro, que es de un profundo dolor y dramatismo. Digamos, se trata de un matrimonio conformado por Nidia Telles y Roberto Jones, que tienen 2 hijos, Álvaro Armandugón y Sebastián Cerantes, están a cargo de estos 2 jóvenes que son buenos para nada y que de alguna forma llevan la culpa de los padres de no haber sido lo que ni los padres esperaban de ellos, ni como padres lo que ellos esperaban de los padres. En definitiva, toda la situación es muy complicada, sumamente complicada para los 4. Los 4 tienen culpas en una situación en la que se encuentran en ese momento. Y bueno, por eso les digo que es una obra que se desarrolla dentro de un marco de 4 grandes actuaciones interpretando un gran texto de Eugene O'Neill. Pero vayan con ánimo de realmente
saber que les va a doler lo que ven. Lo bueno de este texto, yo todavía no he visto la obra, es que lo que están haciendo es discutiendo cuestiones domésticas. Entonces el padre Dicen defiende que es la propia vida de O'Neill, ¿no? El padre defiende a la madre, el hijo defiende al hermano, el otro hermano defiende a los padres. Entonces lo que terminan es cruzándose una cuestión de odios, amores, etcétera, que no termina más que de deteriorar los vínculos. Todo el tiempo, porque el padre es un viejo avaro, tacaño, ha sido un gran actor, pero ha optado por una fórmula de actuación más comercial. La madre, harta de la tacañería del padre, que lo ha acompañado a todos lados, que sigue diciendo que lo ama, pero termina absolutamente morfinómana. El hijo mayor, como todo hijo varón mayor, es muy madrero y por lo tanto sufre esa condición tremenda de su mamá. Y el hijo menor, que además se descubre que está tuberculoso y por lo tanto también tiene por delante un destino muy complicado. Es decir, todas las situaciones que se cruzan son de amor y odio muy y autobiográfico. Está el hermano, los padres y él mismo. Exactamente. Hay una película poco recordada donde Jack Nicholson hace de Eugene O'Neill en Rojos, de Warren Beatty. Está bárbaro. Bien, repetimos por las dudas los datos. Viaje de un largo día hacia la noche. Esto va en la sala de la Alianza, la sala China Zorrilla de la Alianza Uruguay-Estados Unidos, pero va solo miércoles y jueves a las 20 horas. This book, there are actors and directors and writers and everybody. Then they look at the doctor like, just somebody who has to tell them, it's all right if you drink a gallon of beer a day, and then if they don't... Hoy Eduardo rompió los esquemas, también propone leer el fin de semana. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además hace frío, no está para salir. Y esta lectura es más que recomendable, porque es un holandés que ya había hecho 2 novelas buenísimas: La Cena y Casa de Verano con Piscina. Se trata de Herman Koch, y esta novela, voluminosa también, se podría decir que está, yo qué sé, dentro de lo policial, pero despliega cosas ominosas, irónicas. Se llama Estimado señor M. Uh-huh. Y aparentemente es un individuo que es vecino de un escritor. Entonces este individuo lo escucha ducharse al escritor, le sigue los movimientos, ve cuando se sube al auto con su bellísima mujer, y uno ya a partir de las primeras páginas se da cuenta de que no sé si lo está siguiendo exactamente, pero nada bueno le va a pasar al escritor, me da la sensación, ¿no? Porque lo tiene junado, y es un personaje que va envolviendo como observador toda la vida del escritor. Entonces empieza a ir, por ejemplo, a la firma de libros del escritor, y el escritor dice, cree reconocerme porque soy vecino, porque además 2 veces me pidieron que bajara la música, y yo la bajé, pero apenas se fueron inmediatamente la volví a subir. O sea, es un psicopático de cuidado, acoso, por ahora. Acoso el tema, ¿no? La narración es en primera persona. Es en primera persona, donde da la posibilidad, como siempre, al escritor de meterse en la piel de algunos sujetastros bastante más desagradables de lo que seguramente es el escritor, porque el señor es un atildado escritor, muy famoso en Holanda, que ha vendido muy bien, pero tiene un gusto muy particular por las cuestiones tirando a sádicas y a veces un poquito demoníacos, siempre dentro de lo real, el y escritor, lo naturalista. Los personajes que él busca son bravos, son tipos duros. Cualquiera de estas 3 novelas son policiales con tipos duros. Bien, repetimos el título por las dudas. Es de la editorial Salamandra, se puede conseguir en todas las librerías, si no lo van a buscar a Guzzi, allá en la calle Llaro, en la distribuidora de libros. Se llama Estimado señor M. ¿Tamaño del libro? Y debe tener unas 600 páginas. No se termina acá el fin de semana. Es gordito. No, pero no se larga. Confíen. El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas que hay 2 cosas inexactas. Qué raro que a veces confíen en el neoliberalismo, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de Leo Maslía. Leo Maslía, que además de ser intérprete y compositor, tiene un sentido del humor de una agudeza que realmente,
para morirse de risa y no creer demasiado en lo que dice. Pero quiero, antes de entrar en el anuncio de este recital, salvar una injusticia. Me olvidé decir que Jorge de Neve es el que dirige la obra de O'Neill. Hablé de los 4 actores y bueno, me parece que la dirección no es menos importante. Pero vayamos a Leo Maslía. En esta oportunidad Leo recorrerá su repertorio en canciones que se acompañan al piano, pero además hará versiones de hitos musicales populares y clásicos uruguayos y extranjeros. Recordemos que este hombre es autor de canciones, de obras de cámara, de obras sinfónicas, de música para ballet, escritor con más de 40 libros publicados, autor teatral y compositor de ópera. Tiene entonces una larga trayectoria de premios y reconocimientos en nuestro país y particularmente en la Argentina, donde lo adoran, más allá de que ha hecho giras por países de América y Europa. Fue cerrajero. Fue cerrajero también. Mira, no tenía ese dato. Fue cerrajero en la puertita de un boliche en 26 de un supermercadito pequeño en 26 de marzo. Yo me acuerdo que iba para el liceo y Leo estaba con la caja de las herramientas y un manojo de llaves enorme en el cinturón. Bueno, en la condición de músico e intérprete está en la sala Hugo Balsó. Esto es el domingo a las 20 horas. You in fear for your life? Should I be? Do you have a motive for the killing? I didn't kill her. Does he have a history of violent crime? This is a good kid. It's homicide. There's no way around it. Bueno, esto no lo hacemos habitualmente, pero Eduardo venía insistiendo en reiterar la recomendación a The Night Of. Sí, The Night Of. Es lo que sustituye a The Game of Thrones en HBO todos los domingos a las 22. Va por el 3er capítulo. No se lo pierdan, es increíble. Los que seguidores de Game of Thrones en realidad ya se acostumbraron, pero a mí, por ejemplo, que hacía tiempo que no miraba una serie en televisión, me ha costado cambiar el chip de decir, bueno, a tal hora tengo que estar... La fisura en la semana de no tener toda la temporada pegada. Por ejemplo eso, ¿no? De no tener esa posibilidad de decir, bueno, sigo mirando, sigo de largo, miro otro. Te pones al día porque además en HBO repite los capítulos viejos y tiene un personaje increíble. La serie esta está dirigida por Steven Zaillian, que es un conocido guionista de Hollywood, pero tiene un personaje increíble en John Turturro. Turturro es un abogado como el que hacía, ya lo dijimos, Darín en Carancho, que anda boyando por las comisarías a las horas de la madrugada. Y bueno, y es el abogado de los yonkis o de las putas, pero aquí tiene la suerte de encontrar a un pibe que es un sirio. Perdón, no es un sirio, es un pakistaní. Ahí va. Sí, nacido en Estados Unidos, ¿no? Nació en Estados Unidos, sí, vive en Queens, el padre conduce un taxi, sea gente afincada, recontra legal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el chiquilín se metió en una cuestión donde es el sospechoso principal de un asesinato. Esto es básicamente. Y después los personajes que se derivan de todo eso. Ahora estamos en la serie de los abogados. Parece que Turturro, que había tomado el caso, lo van a dejar o lo quieren dejar de lado, ¿no? Y el personaje de Turturro es increíble. Tienen la oportunidad, y eso es bastante accesible, de mirar el primer capítulo en YouTube para ver si les interesa, si muerden el anzuelo. El segundo todavía es mejor y el tercero también. Tengo un mensaje de alguien que pregunta qué pueden comentar del libro de Canessa. No sé si alguien lo leyó en la mesa. Tenía que sobrevivir, se llama. De todos modos, si quieren ver de qué se trata, hay una entrevista que se hizo con Pablo Bierzi y Canessa, que están en perspectiva.net, la pueden visitar ahí y bueno, ver si les parece interesante. La noche de la usina es un gran libro, ese sí que... La noche de la usina de Eduardo Zaccheri, ayer estuvieron conversando con realmente atrapa, les seguro que... Señores, hasta acá llegamos. Eduardo, Débora, Rosario, muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de Pasen semana bien. para todos. Esperemos que se mantenga así como está, luminoso y radiante. Nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 7 de la mañana. Y si no, si quieren repasar lo que estuvo ocurriendo en estos últimos días, los contenidos de los últimos días, tienen la semana en perspectiva desde las 8 mañana en perspectiva.net. Hasta luego, pasen muy bien. Hasta el lunes.